director J.J. Abrams, la actriz Zoe Saldana y el actor Pinto. Thank you very much and welcome. Bueno, tenemos 40 minutos más o menos para la rueda de prensa, entonces como siempre pido dos cosas. Primero, por recibirnos aquí, realmente es emocionante estar aquí y no queremos marcharnos, no queremos irnos. Ever. Nunca. But I will say that Leonard Nimoy had said no many times. I guess he had been approached about coming back. I'll give the phone, hold on. And we pitched him the idea, and Captain Kirk, he, I think, for all time will forever be, he will forever be Captain Kirk. Yo no voy a sustituir nunca a William Shatner como Capitán Kirk. Él será siempre el Capitán Kirk. And I think what excited me about the prospect of doing it, because if the idea had been to just impersonate these characters in what had been done before, I don't think I would have had any interest in what J.J. proposed to us in the beginning. Was the idea of reimagining these characters and finding a balance between paying homage to what had been done before and doing something new. La verdad es que si la idea hubiese sido simplemente hacer un cálculo de lo que es el personaje, no me hubiese interesado para nada lo que al principio me propuso J.J., que es encontrar una especie de equilibrio entre lo que son esos dos personajes y las aportaciones nuevas. Es decir, para hacer simplemente una repetición no me hubiese interesado en absoluto. Trabajar con Leonard desde el principio. Which actually took a tremendous amount of any potential pressure off of me. He was so incredible and so available. Me quitó mucho la presión, me quitó enorme presión, porque él estaba siempre ahí dispuesto y realmente colaborador. And one of the greatest honors of the experience has been the fact that, as a result of our connection, I can call him a friend. Y claro, yo creo que uno de los resultados más positivos para mí es que a raíz de esa colaboración entre nosotros, ahora yo le puedo llamar un amigo. And I've often felt as I've gotten to know him that if I could live half as rich and fulfilled a life as he has, I'll be a very, very lucky person. Y a medida que he ido conociendo, llego a pensar, mira, si yo puedo vivir la mitad de la vida que lo ha vivido él, yo soy una persona realmente bastante rica. What Mr. Shatner done in finding my own version of this character, if I had the indomitable presence of Mr. Shatner. Si yo hubiese tenido la presencia realmente tan poderosa del señor Shatner a mi lado, sabiendo un poco cómo yo trabajo, igual yo creo que hubiese sido un pelín difícil querer encontrar ese equilibrio llevadero para el personaje. Yo creo que... But that being said, I did write him a letter very early on and told him who I was and said essentially that like any actor I was looking for a good role, and the good role just happened to be the one that he had perfected essentially for the past 42 years, and I was by no means trying to take over for him. I was just trying to add to the legacy and bring to life a certain part of this character's life that had not been seen before, and he very kindly responded and wished me the best of luck. Pero dicho eso, le escribí una carta al principio diciéndole que bueno, que como cualquier actor que se precie, pues me llega un papel bonito y lo acepto, y claro que yo, el papel enorme que él durante 40 años había convertido en una leyenda, ahora me caía a mí, y que vamos, que pensaba hacerlo lo mejor posible y que estaba muy agradecido, nada más. Y él me contestó diciendo muchas gracias, muy amable, y deseándome lo mejor. Bueno, la segunda pregunta que Died on screen in one of the movies. It was sort of any version of putting him in the movie required some story gimmick that just felt like it was a gimmick to get him in the movie. It was very difficult to figure out how to do that. Como su personaje muere en la pantalla, cualquier versión que implicase que entrase su personaje, pues iba a suponer un truco que al final iba a sonar a truco, entonces era difícil, ¿no? So it would have been easier for the fans, for us to put him in the film, but it just would have felt like what it was. So we were very lucky to have Mr. Nimoy in the film, and I talked to Mr. Shatner last week. He and I are best friends. Entonces, hubiese sido
Hubiese sido por ese motivo muy fácil tener, como los fans de una película, pero hubiese sonado como lo que a mí me parecía que iba a ser. Entonces no ha entrado. Dicho eso, la semana pasada, sin ir más lejos, yo he hablado con el señor Shatner y somos muy amigos. And when we were approaching a movie, I was thinking about Richard Donner's Superman, and I loved how that movie had essentially newcomers in all the main roles. I'm sorry, newcomers in all the main roles, and then known actors in supporting roles. And so that was why we had like Ben Cross and Winona and obviously Leonard Nimoy in some of the more, the supporting roles. But and of course Eric Bana. Bueno, ella es una actriz muy técnica, muy específica con los movimientos y todo, pero claro, cuando dices acción, vamos, se centra realmente en su trabajo y es asombrosa. Cuando hablé con ella, pensé en esta película de Superman, la primera película de Richard, cuando había muchos actores noveles nuevos que hacían los papeles principales y luego muchos actores ya consagrados que hacían los papeles secundarios. Por eso que aquí traigo a Eric Bana, ¿no? Yo sí pensaba bien.